Primera pregunta que tengo tiene que ver con el poder de persuasión política de los medios de comunicación. Hay quien dice que los medios tienen efectos muy débiles porque solo vendrían a confirmar lo que la gente ya piensa. Nosotros pensamos que los medios tienen capacidad incluso de generar nuevas opiniones y nuevas realidades. La pregunta es, ¿cuáles son los efectos políticos de los medios de comunicación a tu juicio? Bueno, no puedo hablar sobre vuestros medios de comunicación porque no los sigo, pero sí que puedo hablar de los medios de comunicación estadounidense y de otros países que los sigo más estrechamente. Me voy a centrar en Estados Unidos, que es el caso que mejor conozco. Estados Unidos en estos momentos está imponiendo una forma de censura que es más extrema de cualquier cosa que haya visto en toda mi vida. No es el gobierno quien está ejerciendo este tipo de censura, sino un acuerdo entre los medios de comunicación. Han interiorizado las mismas premisas. Una de estas premisas es que no se permite a los estadounidenses que sepan nada sobre lo que están diciendo desde Rusia. Yo quiero averiguar, por ejemplo, si un ministro de Asuntos Exteriores se ha dicho algo, tengo que tomarlo de la televisión india o de Al Jazeera, pero los estadounidenses no pueden verlo. Los medios de comunicación que están en Rusia no nos llegan a nosotros. Los estadounidenses no se nos permite saber más allá. Además, no se nos permite saber lo que está diciendo nuestro propio gobierno, y esto es aún más interesante. Porque, bueno, por supuesto, el último septiembre, antes de la invasión, la administración de Biden anunció técnica y públicamente, pero nunca llegó este anuncio a la población estadounidense, era una declaración conjunta que llamaba a la expansión de los esfuerzos para integrar Ucrania en la OTAN, es decir, el mando militar estadounidense, con un aumento del armamento, ejercicios militares conjuntos, todo ello dentro de un programa extendido para una admisión potencial en la OTAN. Esto se amplió el 10 de noviembre con una carta firmada por el secretario de Estado, que confirmó y amplió estas medidas. Un par de meses después, en marzo de este año, después de la invasión ya, el Departamento de Estado admitió que en los debates que llevaron a la invasión, Estados Unidos se negó firmemente a considerar cualquier preocupación securitaria por parte de Rusia. Básicamente ninguna diplomacia, ninguna negociación. No se escucha ni una palabra de esto en Estados Unidos. Si alguien lo vio, es porque están leyendo lugares de Internet marginales, donde sí que hay más espacio. Pero esto es imposible que digamos que la población general de Estados Unidos lo sepa. Y esto sigue así. En ocasiones, incluso lo que se informa, se reporta, se publica, se hace de manera tan equívoca que la gente apenas lo entiende. Así que por ejemplo, de las historias principales, en el New York Times, dice que el secretario de Estado anunció los planes estadounidenses para combatir la agresividad china. ¿Pero qué significa agresividad china?
Si lees el artículo, nada, la agresividad china. Hay una confrontación efectivamente con China, y no por la costa de California, sino por la costa de China, donde la administración Biden ha ampliado sus planes para lo que llaman rodear a China. Corea del Sur, Japón, Australia, una serie de estados que están muy armados con armas estadounidenses enviadas hace poco, o para contener y se habla de contener la agresividad china, que resulta que el apoyo de China, de la tecnología y la industria avanzada, las prácticas represivas chinas internas, esto es la agresividad china. Así que hay que rodear China, y se añade también una vigilancia nuclear. Hay un submarino, uno solo, puede destruir casi 200 ciudades en cualquier lugar del mundo, pero se dice que tenemos que tener más para contrarrestar la agresividad china. ¿Cómo van a entender los estadounidenses nada de todo eso a partir del titular? Todo el mundo se supone que debe odiar China, así que odiamos China. Así es. Podemos coger un periódico entero sobre el fusilamiento, otro asesinato de niños y niñas. Os doy solo un ejemplo, pero es casi una ley hoy, no sobre el papel, pero sobreentendida, que cualquier referencia a la invasión rusa de Ucrania, hay que decir la invasión no provocada de Ucrania. Hice una comprobación rápida en Google y tienes 1.000.000 de resultados con esta búsqueda. Invasión no provocada de Ucrania. Haced un experimento ahora. Buscar invasión no provocada de Irak. No aparece prácticamente nada. Algunos hallazgos, quizá una carta a la prensa de alguien que se opone a la guerra. Yo sospecho que no puedes encontrar ni una sola declaración sobre la invasión no provocada de Irak de nadie que esté cerca del poder. Esto es bastante interesante en sí mismo, pero empeora cuando analizamos los hechos. La invasión de Irak fue totalmente no provocada. No hubo ni un poco de provocación, ni una insinuación. La invasión de Ucrania, una invasión criminal, fue provocada, por supuesto. Os doy un par de ejemplos, si queréis. La gente no suele conocerlos. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, hace un par de semanas anunció con mucho orgullo que desde 2014 la OTAN, es decir, Estados Unidos, había estado suministrando armas a Ucrania, formación militar, ejercicios conjuntos. Eso es provocación. Cuando además te niegas a tener en cuenta cualquier preocupación de seguridad. Por supuesto, esto es una provocación. Esto no justifica la invasión, pero es una provocación. Así que tenemos la invasión no provocada de Irak, que es una frase que nadie puede decir. Tenemos una invasión provocada de Ucrania y todo el mundo tiene que llamarla invasión no provocada. Bueno, esto es una propaganda eficaz, mucho más eficaz que la propaganda en fases totalitarias. Si vamos a la Unión Soviética, la antigua Unión Soviética, en los años 70 había estudios
en Estados Unidos, en centros de investigación rusa, para tratar de determinar qué fuentes de información recibían los rusos, y concluían que la mayoría de rusos recibían su información de la BBC y de Voice of America. La propaganda rusa era tan cruda que no le prestaba mucha atención. Así que la mitad de la población estaba recibiendo medios que, bueno, circulaban de manera ilegal, de manera independiente. En cambio, un periódico independiente en Estados Unidos lo recibe un 1% de la población. Hay un ensayo muy interesante de George Orwell sobre esto, que sospecho que no lo habréis leído porque fue censurado. Es la introducción a La granja de George Orwell. Todo el mundo ha leído el libro, el cuento, pero nadie ha leído la introducción. La introducción se descubrió más tarde con sus documentos no publicados. Va dirigida la introducción a el pueblo de Inglaterra. Dice, este libro habla del enemigo totalitario, pero la gente en la Inglaterra libre no debería sentirse superior, porque en Inglaterra las ideas no populares se censuran sin el uso de la fuerza. Aquí tenemos algunos ejemplos, algunas frases de explicación. Una, por ejemplo, las personas ricas que tienen todos los motivos para no querer que se expresen determinadas ideas no populares. Y el otro ejemplo es la cultura dominante que está en todas partes. Si tienes una buena educación, has ido a Oxford, a Cambridge, te han instilado que hay determinadas cosas que no vas a decir. Y yo añadiría que hay determinadas cosas que tienes que decir. Por ejemplo, tienes que decir invasión no provocada de Ucrania, pero nunca deberías decir invasión no provocada de Irak. Cualquier crítica de Irak está excluida. Lo habréis visto, un ejemplo muy dramático, muy extremo de esto. Hace un par de días, George Bush estaba haciendo una declaración y cometió un error. Hablaba de la invasión de Ucrania y dijo la invasión de Irak. Rápidamente se corrigió, pero lo interesante es que el público, fue la reacción del público y de los medios de comunicación. La reacción del público fue la risa. Invasión de Irak, risa. La reacción en los medios de comunicación fue comentarios diciendo, oh, qué tonto. Pero bueno, por supuesto en Irak no se estaban riendo, en el sur global tampoco se ríen de estas cosas. Hay cosas que no se pueden decir y esto sigue siendo así. No necesitas órdenes. Está interiorizado. Esta explicación George Orwell la da en Rebelión en la Granja. Os puedo hablaros también de hace 40 años. En los 80 había mucho debate en Occidente sobre un canal ruso. Probablemente se puede encontrar todavía en Internet. Hizo algo bastante valiente para una radio estadounidense. Condenó la invasión rusa de Afganistán y finalmente alguien se dio cuenta y le cortaron la emisión y le internaron en un hospital de salud mental. Hubo mucho escándalo en Occidente diciendo, mirad, estos rusos, nunca pasaría algo parecido aquí. Y esto es verdad, porque ni siquiera una persona así nunca llegaría a los medios de comunicación. Entonces, esto es lo que se puede decir
de las sociedades libres. No es una cuestión que se haga a la fuerza. La policía secreta no va a entrar en mi habitación y me va a llevar a un campo de concentración. Somos perfectamente libres, pero es un sistema muy bien diseñado para que nunca digas lo que no deberías decir y siempre escuchas lo que debes decir.